Hay inventos que, bueno, mejoran un poco las cosas, y luego están esos otros que directamente lo ponen todo patas arriba. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de uno de esos, un coche que no es que solo revolucionara su industria, no, es que cambió la sociedad moderna para siempre. Y todo arranca con esta frase que suena casi cabezota de Henry Ford, pero que resume su filosofía a la perfección. Cualquier cliente puede tener el coche del color que quiera, siempre y cuando sea negro. La pregunta es obvia, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un coche tan simple y que encima solo se podía comprar en negro cambiara el mundo de una forma tan radical? Pues esa es justo la pregunta que vamos a responder. Para entenderlo, primero tenemos que hacer un viaje en el tiempo, a principios del siglo XX. En aquella época, un coche era un juguete para ricos, un artículo de lujo carísimo que casi nadie podía permitirse. Pero claro, entonces llegó Henry Ford con una idea que era totalmente revolucionaria. Quería crear lo que él llamaba un coche universal, o sea, un vehículo lo bastante barato y fiable como para que una familia normal, una familia media, pudiera comprarlo. Quería pasar el coche de ser un capricho a ser una herramienta para todo el mundo. Vale, la idea es fantástica, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo lo consiguió? Pues la clave está en dos pilares fundamentales. Por un lado, el diseño del propio coche, y por otro, un método de producción que lo cambió todo. Es que el propio Modelo T era una genialidad por lo simple que era. Estaba hecho con acero de vanadio, que para la época era un material súper innovador, muy ligero pero a la vez muy duro. Y era tan sencillo que el manual de instrucciones te explicaba cómo arreglar 140 averías típicas. Al principio se arrancaba a manivela, sí, pero ya para 1918 le pusieron arranque por batería y desde 1915 ya venía con faros eléctricos. Y conducirlo era toda una historia. Nada que ver con lo de ahora. Olvidémonos de embrague, freno y acelerador como los conocemos. Tenía un sistema de 3 pedales bastante peculiar para las marchas y el freno. Y el acelerador era una palanca en el volante. Vamos, que aprender a llevarlo era una aventura en sí misma. Pero la auténtica revolución, el verdadero cambio de paradigma, estaba en la fábrica. A ver, Ford no inventó la cadena de montaje, pero sí la llevó a un nivel de perfección nunca antes visto. La idea era simple, que el coche viniera al trabajador, no al revés. Cada persona en la línea hacía una única cosa, una y otra vez. ¿El resultado de esto? Pues una auténtica locura. Fijaos en el dato. Se pasó de tardar más de 12 horas en montar el chasis de un coche a 93 minutos, menos de hora y media. Es una reducción de tiempo tan bestia que sencillamente lo cambió todo. Y aquí por fin se resuelve el misterio del color negro. Aquello de que solo se podía comprar en negro entre 1914 y 1925 no era un capricho, era una cuestión de pura y dura eficiencia. La pintura negra era la única que se secaba lo bastante rápido como para seguir el ritmo frenético de la cadena de montaje. Cualquier otro color la habría frenado. Y claro, toda esa eficiencia, toda esa velocidad de producción tuvo una consecuencia directa y brutal. Los precios se desplomaron y, como es lógico, las ventas se dispararon hasta el cielo. Es que solo hay que ver esta evolución. Empezó costando $825 en 1908, que ya era un precio muy bueno, pero es que en 1925 había bajado a solo $260. Cada mejora en la fábrica se traducía en una bajada de precio, y cada bajada de precio significaba que muchísima más gente podía comprarse un coche. El resultado final es un número colosal. Más de 15 millones de unidades se fabricaron entre 1908 y 1927. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, este récord de ventas aguantó casi 50 años, hasta que el Volkswagen Escarabajo consiguió superarlo. El dominio del mercado llegó a ser absoluto. En su momento de máximo apogeo, allá por 1921, más de la mitad de todos los coches que se fabricaban en el mundo eran un Ford Modelo T. Se convirtió, sin más, en el coche del planeta. Pero ojo, que el impacto del Modelo T no se quedó solo en la industria, fue mucho más allá. Provocó una revolución social y económica que en cierto modo redefinió las reglas del trabajo. En 1914, Ford hizo algo que dejó a todo el mundo con la boca abierta. El $5 Day, el día de los $5. De la noche a la mañana prácticamente duplicó el sueldo de sus trabajadores. Pasaron de cobrar unos $3 al día a cobrar 5. Y esto no fue un acto de generosidad, fue una jugada maestra. ¿Por qué? Porque convirtió a sus propios empleados en sus propios clientes. Y con esa decisión nació un concepto económico nuevo, el Fordismo. La idea es brillante y muy simple.
Si produces en masa, necesitas que la gente consuma en masa, y para eso tienes que pagarles un buen sueldo. Así creas un círculo vicioso. La gente que fabrica los productos tiene dinero para comprar esos mismos productos. Este es en gran parte el motor de la economía de consumo actual. Ahora, una pregunta importante. ¿Dónde ocurrió principalmente esta revolución? Pues aunque el modelo T se vendió por todo el mundo, el impacto social, la idea de que cualquiera pudiera tener un coche, fue sobre todo un fenómeno de Estados Unidos. La razón, los impuestos y el transporte. Un coche que en Detroit costaba $300, en París se iba a casi el doble y en Buenos Aires un 70% más caro. Esto, lógicamente, limitó mucho su capacidad de transformar otras sociedades. Y llegamos ya al final, al legado, a la huella que dejó este vehículo que es sin duda un ícono. El modelo T literalmente cambió el mapa de Estados Unidos. Conectó pueblos perdidos en el campo con las grandes ciudades, se convirtió en un símbolo de la cultura popular, incluso salió en películas de cine mudo con gigantes como Chaplin o El Gordo y el Flaco. Al final la competencia se puso las pilas, sacó coches más modernos y su producción paró en 1927. Pero el impacto ya era imborrable, tanto que en 1999 fue nombrado oficialmente el coche del siglo. La gente le cogió un cariño tremendo, hasta el punto de ponerle un apodo: Tin Lizzie. Lizzie era un nombre muy común para una sirvienta o una empleada de confianza muy trabajadora. Y ese mote lo dice todo sobre la relación que la gente tenía con su coche. No era solo una máquina, era un compañero, leal y fiable. En definitiva, el modelo T puso al mundo sobre ruedas, democratizó el poder moverse libremente y cambió nuestra forma de vivir para siempre. Y esto nos deja con una última reflexión para hoy. Si el modelo T hizo eso en su momento, ¿qué innovación lo está haciendo ahora? ¿Qué tecnología está poniendo hoy en manos de todo el mundo algo que hasta hace muy poco parecía un lujo para solo unos pocos?